Buenas noches a todos. Estamos dando unos minutos de espera mientras ingresan los demás y ya en unos minutos empezamos. Bueno, son las 7:05 de la noche. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la charla del día de hoy. Hoy Mariana Sandoval, estudiante de séptimo semestre de medicina de la FUCS y integrante actualmente del CEF de toxicología clínica, nos va a acompañar en la charla Plaguicidas, Generalidades, Clasificación y Riesgo. Gracias, Mariana. Y cuando estés lista, empezamos. Listo, doctora. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Hoy abordaremos el tema de plaguicidas, sus generalidades, clasificación y riesgo. Mi nombre es Mariana Sandoval, séptimo semestre de medicina y pues soy integrante del CEP de toxicología clínica. Entonces, veamos si las puedo pasar desde acá. Sí, bueno. Acá tenemos el contenido de la charla. Abordaremos estos 9 ítems en donde hablaremos qué es un plaguicida, la historia en Colombia, historia en el mundo, la epidemiología local, la composición química de un plaguicida, la clasificación según su acción específica, según su constitución química, la clasificación recomendada según la OMS, los riesgos principales de los plaguicidas y finalmente las conclusiones. Entonces, bueno, ¿qué es un plaguicida? Un plaguicida es una sustancia única o compuesta que se destina a prevenir, destruir o controlar cualquier tipo de plaga, incluyendo vectores de enfermedad humana o animal. También se usa para eliminar especies indeseadas de plantas o animales que son capaces de causar daños o interferir pues, de cualquier otra forma en una producción en países agrícolas como lo es Colombia. Bueno, historia en Colombia. Entonces, acá les tengo un video que es súper importante porque es uno de los envenenamientos más grandes de la historia de América Latina. Entonces, pues nada, vamos a reproducirlo. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, mantiremo, ameno, dorime. Listo, bueno. Entonces, acá en este video
mostré la intoxicación en Chiquinquirá, que fue una intoxicación por paratión, un insecticida organofosforado utilizado pues, para controlar plagas en cultivos. Este tipo de producto en sí no era muy regulado pues, en esta época, y pues nada, este plaguicida fue activado por la alta temperatura al meter al pan al horno, y pues nos generó una potente intoxicación que, como vieron en el video, pues generó muchas muertes. Dorime, interrimo ad appare dorime. Listo, ahora vámonos a la historia en el mundo. Entonces, acá expongo dos agentes muy importantes en la historia mundial, basados tristemente pues, en guerras. Entonces, nada, tenemos el ciclón B, que fue el nombre comercial de un pesticida a base de cianuro, creado en Alemania en la década de 1920, pues Alemania nazi, en tiempos del Holocausto. Este fue usado para asesinar personas en cámaras de gas que se instalaron en los campos pues, de exterminio de Auschwitz y, bueno, en Polonia. Como tal, este agente atacaba el cerebro y el corazón, entonces causaba convulsiones y finalmente mataba a las personas generando un paro cardíaco. Acá al lado derecho tenemos el agente naranja, que fue un herbicida utilizado por militares estadounidenses durante la guerra de Vietnam. 3 millones de vietnamitas fueron víctimas del agente naranja y alrededor de 700 niños pues, nacieron con malformaciones congénitas como pues, resultado de su uso. El uso de este herbicida pues, generó diferentes tipos de cáncer a largo plazo, como la leucemia, cáncer de próstata, afectaciones cutáneas, trastornos hepáticos, malformaciones como labio leporino, paladar hendido, hendiduras de columna vertebral o, como pueden ver acá en la imagen inferior derecha, agenesia de extremidades. Bueno, ahora, epidemiología local. Entonces, nada, tenemos esta estadística del protocolo de vigilancia de intoxicaciones agudas por sustancias químicas que nos muestra el número de casos de intoxicaciones pues, de estas sustancias en Colombia durante el periodo del 2018 al 2020, en donde, como pueden ver en la imagen, los plaguicidas han generado 23.139 casos de intoxicaciones en el transcurso del 2018 al 2020. Esto siendo un 20%. Y en el 2018, como tal, ha sido el año con mayor número de casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas, con un total de 8.272 casos. Ahora, de otra manera, tenemos esta estadística del Instituto Nacional de Salud que nos muestra la letalidad por grupos de sustancia química en suicidios consumados en Colombia durante el año 2022. Este es el boletín de la semana 32. Bueno, entonces nada, acá podemos establecer que los plaguicidas ocupan el tercer lugar, seguidos de las sustancias psicoactivas, pues para el uso de suicidios, es decir, es demasiado frecuente su uso. 2.290 de los casos fueron intentos de suicidios como tal y 38 de estos fueron suicidios consumados a cargo de los plaguicidas. Entonces acá les tengo un resumen. Entonces en el país los plaguicidas ocupan el tercer lugar seguidos de sustancias psicoactivas. La mayor cantidad de muertes ocurrieron por intoxicaciones de plaguicidas con el 64.4% de los casos. Y como tal acá en el boletín, que es como un dato súper importante, los plaguicidas son las sustancias principalmente utilizadas en el intento de suicidio en población indígena, que como tal se destaca por el uso de paraquat y glifosato, que son herbicidas. Entonces, composición química de un plaguicida. Principalmente se componen de 4 cositas que acá les voy a decir. Entonces, ingrediente activo. Es todo producto orgánico, inorgánico, natural, sintético, biológico, con determinada actividad plaguicida con un grado de pureza establecido. Un ingrediente inerte, que son aquellas sustancias o materiales que, unidos a los ingredientes activos, para la preparación de formulaciones, permiten modificar sus características de dosificación o de aplicación. Por este lado tenemos los coadyuvantes, que son sustancias tensoactivas, fluidificantes, estabilizantes, que son útiles en la elaboración de plaguicidas y que tienen la capacidad de modificar pues las propiedades físicas y químicas de los ingredientes activos. Y los aditivos, que son sustancias como colorantes, repulsivos y eméticos, que sin tener influencia en la eficacia de los plaguicidas son utilizados en la elaboración de los mismos con objeto de cumplir prescripciones reglamentarias u otras finalidades.
Acá tenemos la clasificación según su acción específica. Tenemos 10 clasificaciones, en donde tenemos los insecticidas, acaricidas, fungicidas, nematocidas, desinfectantes y fumigantes, herbicidas, fitorreguladores y productos afines, molusquicidas, rodenticidas, específicos post cosecha, protectores de maderas, fibras y derivados, y plaguicidas específicos varios. Acá tengo la nomenclatura que la establece la OMS de cada una de estas clasificaciones. Ahora tenemos la clasificación según su constitución química, que son otros tipos de subgrupos. Tenemos los arsenicales, carbamatos, derivados de cumarina, derivados de urea, dinitrocompuestos, organoclorados, organofosforados, organometálicos, piretroides, tiocarbamatos y triacinas. Aquí lo mismo, la nomenclatura según la OMS de cada tipo de subgrupo. Y finalmente acá tenemos la clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas. Entonces, bueno, esta clasificación se basa en la dosis letal 50 aguda por vía oral, aunque también se tiene en cuenta la toxicidad por vía dérmica, ya que se ha comprobado que la mayoría de casos que se manipulan los plaguicidas también se puede generar una determinada absorción que puede producir también una intoxicación. Entonces, pues nada, la dosis letal 50 es la cantidad de sustancia que se requiere para causar la muerte del 50% de un grupo de animales en experimentación. Entonces, bueno, acá tenemos las clasificaciones. Tenemos 1A, que es sumamente peligroso, y tenemos la dosis letal 50 para rata, miligramo kilogramo de peso corporal, vía oral. Entonces, esto será menor a 5, vía dérmica, menor a 50. 1B, muy peligroso, de 5 a 50 vía oral, de 50 a 200 vía dérmica. Segunda clase, moderadamente peligroso, de 50 a 2000 vía oral, 200 a 2000 vía dérmica. La clase 3, poco peligroso, más de 2000 por vía oral, dérmica más de 2000. Y poco probable que se presente un peligro agudo, 5000 o más. Entonces, pues nada, ¿cuál fue el objetivo de que la OMS creara pues esta clasificación? Entonces, como tal, el objetivo es que cualquier país que sea productor o consumidor o país agrícola, como lo dije al inicio, es que el rótulo o etiqueta de cada producto se indique de una manera pues uniforme la naturaleza del riesgo de cada uno de ellos mediante esta nomenclatura que les acabo de leer. Entonces, pues a la derecha podrán ver que están las diferentes etiquetas que se le puede poner a un producto según su riesgo. Entonces, por ejemplo, la 1A y la 1B deben llevar un símbolo que indique un grado elevado de peligrosidad, es decir, ahí ven una calavera, y una frase que sea de alerta. Entonces, ejemplo, no sé, veneno, tóxico. Y así con cada uno. Riesgos principales de los plaguicidas. Entonces, las sustancias tóxicas contenidas en los plaguicidas pueden causar toxicidad sistémica una vez son absorbidas mediante ingestión, inhalación o absorción térmica. Se generan efectos locales en el sitio de absorción y efectos en diferentes órganos, como lo pudimos ver en el caso del ciclón B. Los plaguicidas pueden manifestar su toxicidad a través de acciones funcionales y bioquímicas en el sistema nervioso central como periférico. Y hay otros impactos en otros sistemas, como sistema gastrointestinal, hepático, renal, pulmonar, como en el caso del agente naranja. Seguimos con los riesgos. Entonces, si el producto está formado por varios constituyentes, cada uno de estos ejercerá su acción tóxica particular, pero también se pueden manifestar efectos combinados, tanto como potenciación o inhibición. La utilización de pesticidas puede involucrar efectos corrosivos, irritantes, inflamatorios y explosivos. Como tal, aún no se conocen efectos puntuales de la exposición crónica a muchas de estas sustancias, entonces es algo que se verá con el tiempo como tal. Y el acceso a estos compuestos es fácil y algunos de ellos no se encuentran regulados en el mercado. Esto es como un poco chistoso porque vean que al hacer esta exposición me di cuenta que hasta por Mercado Libre uno puede encontrar un plaguicida y pues uno dice, ¿de qué forma me llega el plaguicida a la casa? ¿Sí?
en una caja, o sea, no está regulado como tal. Conclusiones de esta charla. Entonces, para la prevención de los posibles riesgos de la salud derivados de la manipulación de los pesticidas, es conveniente informar al personal implicado tanto de la toxicidad de los productos que está utilizando, como la forma de establecer una metódica del trabajo pues, correcto de esta. Entonces, es algo que puede servir porque vean que en el caso de Chiquinquirá, si no hubieran llevado esas botellas con el paratión, o si ellos supieran qué tan tóxico era este plaguicida, se puede evitar muchas muertes. Las personas expuestas a este tipo de sustancias de manera crónica deben hacerse chequeos para establecer problemas de salud que se pueden derivar pues, de esta exposición. El personal de salud está obligado de conocer efectos potenciales de exposición aguda o crónica a estos compuestos y sus efectos en la salud y establecer medidas correctivas y preventivas. Se debe individualizar cada caso de cada paciente, puesto que la gran variabilidad de efectos, pues tiene gran variabilidad de efectos sistémicos. La clasificación de riesgo expuesta anteriormente permite realizar un abordaje adecuado desde el punto de vista médico. Y ya, quería acabar con esta conclusión de que un plaguicida puede ser hasta un arma letal si cae en manos equivocadas, como puede ser en la guerra, o simplemente en la ignorancia. Y eso es todo. Muchas gracias, Mariana, por tu excelente ponencia. Quería agradecer a la doctora Verónica, al doctor Andrés Olaya, también como pues al doctor William Andrés por todo su acompañamiento, su tutoría. Gracias a todos pues por poder tomar una parte de su tiempo este viernes y poder asistir con todo el grupo de toxicología clínica. Y esperamos que puedan seguir acompañándonos en las siguientes intervenciones que vamos a tener a futuro. Tenemos 2 preguntas del YouTube Live y después del interno de redes sociales. Nos dicen sobre pues cuál es la importancia de clasificar los riesgos de pesticidas en la salud pública. La primera pregunta. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, quería pues, hacer una intervención corta con la finalidad de poder felicitar a Mariana por su revisión. Digamos que dentro del ciclo de charlas que se ha propuesto desde el CEF, abordando todo lo que es el tema de plaguicidas, creo que es muy pertinente el inicio que se le dio desde un punto de vista muy general y que en el paso directamente de las sesiones vamos a ir profundizando con respecto a cada una de estas clasificaciones que nos mencionaba y en las cuales pues, vamos a tener la determinación de una gran importancia con respecto a nivel clínico y a nivel de la práctica médica en nuestro entorno y en nuestra epidemiología actual. Es muy importante y veo dentro de las personas conectadas un gran número de médicos generales, de médicos en formación, también médicos en especialistas, y realmente es un tema que nos atañe a todos desde el personal médico, desde el médico rural que está en una región alejada de la parte de un primer, segundo, tercer nivel y lejos de un especialista, pues digamos que es pertinencia tener en cuenta de que epidemiológicamente vamos a encontrar muchos de este tipo de casos también en nuestros entornos citadinos. Como lo mencionaba muy bien de pronto Mariana, epidemiológicamente pues encontramos que dentro de los índices siempre vamos a tener plaguicidas, y es una tendencia que se ha visto en aumento con respecto también al aumento proporcional de la patología mental y pues proporcionalmente a la intencionalidad suicida de la ingesta de muchos productos y de sustancias químicas. Entonces, son casos que vamos a tener muy a la mano, que vamos a encontrar mucho en nuestra pericia clínica, que vemos a diario en nuestras salas de urgencia, y va a ser muy importante y va a ser muy interesante cómo se va a abordar en este tipo de charlas, cómo se propone o la idea es cómo orientar con respecto a los manejos y por qué debemos tener en cuenta este tipo de información, por qué tenemos que tener en cuenta las clasificaciones, digamos, para ofrecerle a nuestros pacientes desde un punto de vista clínico la mejor de las atenciones. Entonces, muchas gracias a Manuela y a todo el grupo del CEF por el inicio de este grupo de charlas. La idea era generalizar el día de hoy. Más adelante vamos a estar un poco más específicos con cada uno de los subtipos. Y digamos que para responder con respecto a la pregunta que se nos hace por el YouTube Live, es importante tener en cuenta esto porque muchas de estas sustancias, cuando llegan a nuestra práctica clínica, pues digamos, el identificar la sustancia
primariamente, y segundo, pues su potencial en toxicidad, pues nos va a orientar con respecto a las medidas a tener en cuenta, y no solamente a medidas de pronóstico, sino las medidas a buscar en cómo orientar nuestro examen clínico, cómo orientar nuestro examen paraclínico, cuáles son las medidas a tener en cuenta dentro de la valoración inicial de nuestro paciente, cuáles son los riesgos proporcionales que tenemos que tener en cuenta y que vamos a tener latentes dentro de este tipo de intoxicaciones, y con esto orientar un manejo médico claro. Asimismo, digamos que desde un punto de vista comercial lo que nos hace es estandarizar a nivel mundial ese tipo de sustancias, puesto que, como lo dijo Manuela en algún momento, Mariana, perdón, pues realmente en nuestro contexto son sustancias de fácil acceso, de fácil adquisición, que algunas de ellas no tienen una regulación gubernamental, una regulación sanitaria, por lo cual no se tiene claridad acerca de muchos de estos componentes. Entonces, esta clasificación, que si bien puede ser algo general, nos va a orientar directamente a la hora de tener una intoxicación, directamente a determinar los riesgos, y en vista de esto poder orientar nuestro manejo médico. Mariana, ¿qué otra pregunta tenías? Mariana no era Daniela, discúlpame. No, doctora, ya la otra pregunta era sobre cómo manejamos el paciente con inhibidores de colinesterasa, pero pues la pregunta ya la respondió el doctor William Andrés, que en futuras charlas vamos a estar profundizando sobre cómo es el manejo inicial de los pacientes. Sí, digamos que esto es la charla de inicio para un módulo completo que va a ser plaguicidas. Vamos a estarles comentando por medio de las redes cómo vamos a abordar este tema, pues que, como se dan cuenta, es bien grande, pero la idea es que pues desarrollemos académicamente los temas de mayor frecuencia en el servicio de urgencias, lo que más vemos, para que todos estemos en la capacidad de atender y de manejar de forma idónea a estos pacientes. No sé, Dani, si hay algún comentario adicional o alguna pregunta en la que podamos orientar. No, doctora, lo único fue la persona Juan David Morales nos comentó en el chat cuál es la línea de toxicología nacional. Muchas gracias, Juan David. Sí, es bueno tenerlo siempre, si no tenemos el conocimiento y si no tenemos, digamos que el contacto de un toxicólogo clínico que nos pueda orientar, es una herramienta de primera mano bien importante. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Gracias a Mariana, a Daniela y a todos los integrantes del CEF por la preparación del tema, a Andrés y al doctor Andrés Olaya por la asesoría en la charla. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Muchísimas gracias.